Hola amigos, bienvenidos todos a la tercera parte de este curso de electrocardiografía básica. Mi nombre es Luis Vega, soy médico especialista en medicina interna y un apasionado por todos estos temas de la cardiología, anatomía cardíaca fundamental desde el punto de vista electrofisiológico y del intervencionismo, apasionado por la electrocardiografía, vectocardiografía y electrofisiología. Hoy vamos a abordar la segunda parte de la temática de anatomía cardíaca para poder entender los electrocardiogramas más adelante. Quiero hacer en este video una mención especial y una dedicatoria a una de las personas que más me ha inspirado a crear este curso de electrocardiografía, como es el doctor William Uribe. El doctor William Uribe es un cardiólogo electrofisiólogo extraordinario, pionero de todo lo que es la enseñanza de la electrocardiografía en Colombia. Así que, maestro, mis más sinceros agradecimientos. Hoy vamos a abordar un tema un poco más práctico y clínico de la electrocardiografía que tiene que ver con la localización anatómica del corazón, también denominado como corazón in situ, corazón in vivo. Los americanos lo denominan corazón u orientación actitudinal, que tiene que ver con la orientación espacial que el corazón adopta dentro del tórax. Y me gusta este término porque esta orientación espacial nos enseña, nos motiva a entender que el electrocardiograma no ve al corazón real como nosotros lo imaginamos. Nosotros no le colocamos al paciente los electrodos epicárdicos, no los colocamos en el epicardio del paciente. Colocamos electrodos en el tórax, las denominadas derivaciones precordiales. Colocamos electrodos en los brazos, en las piernas, derivaciones de las extremidades o del plano frontal. Y esto es importante porque el corazón no se está viendo desde el punto de vista electrocardiográfico real como realmente es, válgase la redundancia. Lo vemos desde el espacio. Por lo tanto, toda la corriente eléctrica que el electrocardiograma ve del corazón lo está haciendo desde afuera, desde el espacio. Lo hacemos porque el corazón transmite una energía eléctrica y el electrocardiógrafo detecta esa corriente eléctrica desde afuera y no son electrodos ni intracavitarios y mucho menos epicárdicos. Por lo tanto, entender este concepto es fundamental porque dependiendo de la orientación espacial que el corazón adopte y tenga dentro del tórax, eso se va a representar desde el punto de vista electrocardiográfico. Así que ese concepto es muy importante. Y es importante entenderlo porque si yo no tengo claros los conceptos anatómicos y de orientación real del corazón dentro del tórax y me quedo con el concepto antiguo de que el corazón se encuentra así de esta forma, como en forma de gotera, como solemos aprenderlo cuando hacemos pregrado y se sigue enseñando hoy en día en la medicina, entonces digámoslo así, los conceptos o la información que el electrocardiograma me daría del corazón sería totalmente diferente a lo que realmente es. Fíjense que todos tenemos acá a la posición Valentine, que es como se cree que el corazón era anteriormente, en donde se nos enseñaba que el corazón tenía dos estructuras superiores, aurículas, dos inferiores o ventrículos. Esto realmente no es así, ya lo mencionamos en el video anterior. Pues resulta que fíjense en esta imagen cómo el corazón se encuentra apoyado sobre su base o pared diafragmática. Se encuentra acá evidentemente el ventrículo derecho que es anterior, el ápex del ventrículo izquierdo es anterior y todo lo demás está hacia atrás. Entender esto es clave para poder entender la razón de ser de las ondas y complejos en el electrocardiograma, la razón de ser de que existan complejos, digámoslo así, con diferentes ondas como son los complejos QRS, porque dependiendo de la posición que el corazón tenga en el tórax, vamos a ver diferentes ondas en las diferentes derivaciones electrocardiográficas. Entonces, para recapitular, la orientación actitudinal del corazón establece que el corazón tiene una localización, una posición muy clara en donde los ventrículos son anteriores y las aurículas son posteriores. En definitiva, la estructura cardíaca más posterior de todas es la aurícula izquierda. En esta imagen ya vista en la diapositiva, en el video anterior, no se ve desde una vista anterior porque se encuentra posterior a los ventrículos, en especial al ventrículo izquierdo. Solamente el ápex del ventrículo izquierdo es anterior, todo lo demás está para atrás.
El ventrículo derecho es totalmente anterior, mientras que solamente el apéndice auricular derecho y lo que vendría siendo la porción anterior o el vestíbulo de la válvula tricúspide es anterior. Todo lo demás de la aurícula derecha es posterior. Por lo tanto, este concepto es clave porque representa la localización espacial del corazón tridimensional dentro del tórax. Bueno, esta imagen nos sirve para poder entender y aplicar los conceptos de la anatomía a la radiología. Fíjense que tenemos acá dos imágenes, una de un corazón post-mortem, otra de imágenes actuales de libros de anatomía actualizados y una imagen de radiografía de tórax con proyección. Entonces, si nosotros podemos observar, aquí tenemos todas las estructuras que son anteriores y no podemos ver las estructuras posteriores. Fíjense que aquí tenemos en esta imagen claramente el ventrículo derecho aplicado acá, que si nosotros observamos la mayor parte de la silueta cardíaca que nosotros podemos observar en una radiografía de tórax corresponde al ventrículo derecho. Solamente esta pequeña zona o área es el ventrículo izquierdo, corresponde básicamente al ápex del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos entonces a la aurícula derecha, acá tenemos la aorta, ¿sí? Y acá tenemos a la arteria pulmonar. Nosotros no podemos ver desde una proyección anterior o posterior anterior a la aurícula izquierda, porque resulta que la aurícula, como ya hemos mencionado, es una estructura que es totalmente posterior en relación con las demás estructuras cardíacas. Más adelante, cuando veamos una imagen por angiotomografía, vamos a ver muy claro dónde o cómo se puede ver la aurícula izquierda. Y estos conceptos son muy importantes y claves porque si los extrapolamos al electrocardiograma, tenemos que saber que las ondas y complejos van a depender de su orientación clásica u orientación actitudinal. Miren esta imagen, por ejemplo, acá, desde una vista lateral derecha, como tenemos acá el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y aquí tenemos los anillos, tricuspidio y anillo mitral. Estas dos estructuras o zonas no son completamente horizontales. Si pueden observar, tienen una dirección, una proyección separando cavidades anteriores de cavidades posteriores. Por lo tanto, yo debo entender que todo lo que quede por delante de los anillos valvulares, tricuspidio y mitral, es anterior, los ventrículos, y todo lo que quede por detrás son básicamente las cavidades auriculares, aurícula derecha e izquierda respectivamente. En esta otra imagen completamente lateral, anterior era anterior, esta es lateral derecha, podemos observar que si yo quito el ventrículo derecho, que es totalmente anterior, me va a quedar acá el anillo tricuspidio y detrás de él la aurícula derecha. Lo mismo pasa en esta otra imagen. Si aquí quitamos las aurículas, aurícula izquierda y aurícula derecha, nos va a quedar las dos cavidades totalmente anteriores, o mejor dicho, la más anterior, que es el ventrículo derecho, y podemos observar que delante de la aurícula izquierda que fue retirada, tenemos acá el ventrículo izquierdo. Entonces, en conclusión, solamente los grandes vasos aorta y la arteria pulmonar y la arteria aorta son superiores y el restante son estructuras posteriores, siendo esta la aurícula izquierda la más posterior de todas. Y entonces lo que realmente tenemos que entender es que el corazón tiene una porción anterior y una porción posterior. Y en esta imagen, que se ve representada básicamente por angiotomografía con reconstrucción tridimensional, podemos ver que desde una vista anterior hacia posterior tenemos el esternón y tenemos la columna. La estructura cardíaca que se enfrenta al esternón es el ventrículo derecho. Solamente el ápex, un poquito, una pequeña porción del ventrículo izquierdo es anterior, todo lo demás es posterior. Y esta posición es clave a la hora de entender cómo ven las derivaciones electrocardiográficas las estructuras cardíacas. En realidad, la estructura cardíaca que es más izquierda corresponde al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, las derivaciones electrocardiográficas en este sentido, izquierdas, llámese por ejemplo B4, B5, B6, van a ver de frente, van a ver muy claro cómo es la corriente eléctrica en el ventrículo izquierdo. También vamos a ver las estructuras que son derechas, como son por ejemplo el ventrículo derecho, a través de las derivaciones electrocardiográficas
B1 y B2 y B3, por ejemplo. Entonces, esa posición correcta que tenemos que tener siempre en la cabeza va a ser fundamental para luego entender la razón de ser de las ondas y complejos. Ondas P para poder ver y analizar las aurículas, complejos QRS para poder entender y analizar los ventrículos. Y en esta siguiente imagen vamos a ver muy claro que si nosotros dividimos 4 cuadrantes en esta vista que es superior, estamos viendo las estructuras desde arriba. Fíjense que aquí tenemos el esternón, aquí tenemos la columna. Entonces claramente en un primer cuadrante anterior tenemos todo el ventrículo derecho, solamente el ápice o la punta del ventrículo izquierdo es anterior. Todo lo demás que esté de esta línea para atrás es posterior. Vemos la mayor parte del ventrículo izquierdo, gran parte y la mayor parte de la aurícula derecha, excepto el apéndice auricular derecho. Toda la aurícula izquierda es completamente posterior. Por eso es que les decía, la estructura cardíaca más posterior es la aurícula izquierda. Entonces, y además de esto, si hacemos una división entre estructuras derechas e izquierdas, vamos a encontrar que toda la aurícula derecha está en el cuadrante derecho, una parte del ventrículo derecho e incluso parte de los grandes vasos son derechos. No toda la arteria pulmonar es derecha. A pesar de que nace del tracto de salida del ventrículo derecho, una porción de esta arteria pulmonar es derecha y otra porción es izquierda. Algo muy importante entender para más adelante entender cuando hagan el curso de electrocardiografía avanzada el origen o foco arritmogénico de las extrasístoles, por ejemplo. Entonces, todo esto es orientación actitudinal y estas son las estructuras izquierdas. Todo el ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho también tiene una zona o área que se encuentra en este cuadrante anterior derecho y parte de la arteria pulmonar y parte de la aurícula izquierda. Finalmente entender que, y esto lo revisamos ya digamos, en el video anterior, que el corazón no se encuentra solo, no se encuentra al aire, está recubierto por el pericardio fibroso, que al retirarlo, pues nosotros podemos ver todas las estructuras que ya hemos mencionado: ventrículos, aurícula derecha, aurícula izquierda que es posterior, y simplemente acá para hacer una mención muy especial, que el corazón también se encuentra acompañado, rodeado de algunas estructuras, como por ejemplo nervios, nervio frénico, el derecho y el izquierdo. En el intervencionismo, conocer esas estructuras que rodean las cavidades cardíacas permite entender que pueden existir complicaciones tras procedimientos de ablación. Por ejemplo, aquí podemos observar que tenemos el nervio frénico que se encuentra muy cercano a lo que es la aurícula izquierda. Cuando nosotros queremos llevar al paciente a ablación por radiofrecuencia de una taquicardia auricular con foco arritmogénico en la aurícula izquierda, pues resulta que a través de ese procedimiento de ablación se puede llegar a lesionar el nervio frénico y el paciente puede hacer una parálisis diafragmática. Por lo tanto, siempre es importante reconocer esta complicación e incluso pacientes que llegan a urgencias con disnea, insuficiencia respiratoria aguda, que sea posterior a un procedimiento de ablación de una taquicardia auricular o una fibrilación auricular, tenemos que pensar que posiblemente es una complicación de la ablación por radiofrecuencia por la cercanía que tiene este nervio frénico de la aurícula izquierda. Entonces, quería comentarles todo esto, hacerles una aplicación importante desde el punto de vista anatómica, electrocardiográfica y de complicaciones post-procedimiento para que podamos ir entendiendo más adelante la razón de ser de la electrocardiografía y por qué nosotros con el electrocardiograma podemos detectar no solamente la corriente eléctrica, sino las patologías estructurales que se pueden presentar en el corazón de nuestros pacientes. Esto que les acabo de explicar hace parte de un extracto muy corto de un curso pronto que voy a lanzar de electrocardiografía avanzada y un curso además de anatomía cardíaca avanzada de altísimo nivel. Más adelante podrán tener acceso a este curso en el cual vamos a hablar de anatomía avanzada, de cómo los electrofisiólogos estudian el corazón y todas las estructuras orientadas al intervencionismo y al origen de los focos arritmogénicos y el tratamiento de las arritmias cardíacas, tanto supra como también ventriculares. Veremos anatomía muy avanzada, clásica, con este tipo de imágenes de corazones reales, post-mortem, con sustratos
anatómicos, electrofisiológicos muy importantes y que son la base para el entendimiento de la electrocardiografía como realmente se debe aprender. Entonces los invito a que estén pendientes de este curso que se lanzará muy pronto y espero que este video haya sido de su agrado y hayan aprendido mucho todos estos conceptos de anatomía básica fundamental. Muchas gracias.